más que un carpintero. Capítulo 4. ¿Son confiables los documentos bíblicos? El Nuevo Testamento es la principal fuente histórica que nos provee información acerca de Jesús. Debido a esto, durante los siglos XIX y XX, muchos críticos han atacado la confiabilidad de los documentos bíblicos. Tal parece que hay una constante oleada de acusaciones que no tienen fundamento histórico o que han sido descartadas por la investigación y por los descubrimientos arqueológicos. En cierta ocasión, mientras daba unas conferencias en la Universidad del Estado de Arizona, un profesor que había llevado a su clase de literatura a escucharme, se me acercó, después que concluí una charla al aire libre y me dijo: «Señor McDowell, usted está basando sus afirmaciones con respecto a Cristo en un documento secundario, el cual es obsoleto. Hoy demostré en mi clase que el Nuevo Testamento fue escrito mucho tiempo después de Cristo, por lo cual lo que allí se registra no puede ser exacto». Yo le respondí: «Sus opiniones o conclusiones con respecto al Nuevo Testamento tienen 25 años de atraso». Las opiniones de ese profesor con relación a los documentos que hacen referencia a Jesús tienen su origen en las conclusiones del crítico alemán F. C. Baur. Este supuso que la mayoría de las escrituras del Nuevo Testamento no fueron escritas sino casi al final del siglo II antes de Cristo, y llegó a la conclusión de que estos manuscritos procedían básicamente de mitos o leyendas desarrollados durante el periodo transcurrido entre la vida de Jesús y el tiempo en que los documentos fueron escritos. Sin embargo, en el siglo XX, los descubrimientos arqueológicos han confirmado la exactitud de los manuscritos del Nuevo Testamento. El descubrimiento de los antiguos manuscritos, el manuscrito John Ryland, 130 a.C., el papiro Chester Beatty, 155 a.C., y el papiro Butmer II del año 200, sirvió de puente entre el tiempo de Cristo y los manuscritos existentes de fecha posterior. Millard Burrows, de la Universidad de Yale, dice: «Otro resultado de comparar el Nuevo Testamento griego con el lenguaje de los papiros, descubrimientos, es el aumento de confianza en la exacta transmisión del texto del Nuevo Testamento. Descubrimientos de esta naturaleza han acrecentado la seguridad de los eruditos en la confiabilidad de la Biblia». William Alberich, considerado el más destacado arqueólogo bíblico a nivel mundial, escribe: «Podemos afirmar con absoluta seguridad que ya no hay ninguna base sólida para determinar el tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento en fecha posterior al año 80 a.C. Esto quiere decir que fue escrito 2 generaciones antes de las fechas indicadas por los críticos contemporáneos más radicales del Nuevo Testamento, las cuales son los años 130 y 150. Él reitera este concepto en una entrevista concedida a la revista Christianity Today, Cristianismo Hoy. «En mi opinión, cada uno de los libros del Nuevo Testamento fue escrito por un judío bautizado entre el año 40 y el 80 del primer siglo antes de Cristo. Es muy probable que haya ocurrido entre el año 50 y el 75. Sir William Ramsay es considerado uno de los arqueólogos de más renombre en la historia. Estudió en una escuela alemana de historia que enseñaba que el libro de los Hechos fue producto de la mitad del siglo II antes de Cristo y no del primer siglo, como el libro parece dar a entender. Luego de leer la crítica moderna acerca del libro de los Hechos, llegó al convencimiento de que ese no era un documento fidedigno con relación a los acontecimientos de ese periodo de la historia, el año 50 a.C., y que por lo tanto no merecía que lo tuviera en consideración un historiador. Así que en su investigación sobre la historia del Asia Menor, Ramsay le puso muy poca atención al Nuevo Testamento.
Sin embargo, con el transcurso del tiempo, su investigación lo obligó a considerar los escritos de Lucas. Observó la meticulosa precisión de los detalles históricos y paulatinamente empezó a cambiar su actitud hacia el libro de los Hechos. Se vio forzado a concluir que Lucas es un historiador de primera categoría. Este autor debe ser colocado al lado de los más grandes historiadores. Como consecuencia de la exactitud de los detalles, Ramsay aceptó al final que los Hechos no era un documento del siglo II, sino del primero. Muchos de los críticos modernistas se están viendo obligados a considerar que el Nuevo Testamento fue escrito en una fecha anterior a la que antes habían fijado. Las conclusiones del Dr. John A. T. Robinson en su nuevo libro Redating the New Testament, donde se establecen nuevas fechas para la escritura del Nuevo Testamento, son asombrosamente radicales. Su investigación lo condujo a la certidumbre de que todo el Nuevo Testamento fue escrito antes de la caída de Jerusalén, hecho que ocurrió en el 70 a.C. Hoy, los eruditos de la forma dicen que el material fue divulgado oralmente hasta que fue escrito en la forma de evangelios. Aunque el período fue mucho más corto de lo que antes se creía, concluyen de que los relatos del Evangelio tomaron la forma de la literatura popular, leyendas, cuentos, mitos y parábolas. Una de las objeciones más grandes contra la idea del desarrollo de la tradición oral que sustentan los críticos de la forma es que el período de la tradición oral, tal como lo definen los críticos, no tiene la suficiente duración para permitir las alteraciones que estos críticos alegan. Con respecto a la brevedad del factor tiempo en relación con la escritura del Nuevo Testamento, Simon Kistemaker, profesor de la Biblia en la Universidad de Dordrecht, escribe: normalmente, la acumulación del folclore entre los pueblos de culturas primitivas tomó muchas generaciones. Es un proceso gradual que se extendió a través de muchos siglos. Sin embargo, de acuerdo a lo que dice el pensamiento de la crítica de la forma, debemos concluir que los relatos de los evangelios se produjeron y coleccionaron en un tiempo menor que el de una generación. Según los términos del enfoque de la crítica de la forma, la formación de las unidades individuales del Evangelio tiene que ser entendida como un proyecto comprimido con un acelerado curso de acción. A.H. McNeill, exprofesor de divinidad en la Universidad de Dublín, desafía el concepto de la tradición oral que sostienen los críticos de la forma. Señala que los críticos de la forma no tratan la tradición de las palabras de Jesús tan rigurosamente como debieran. Un cuidadoso estudio de 1 de Corintios capítulo 7, versículo 10, versículo 12, 25, muestra la esmerada preservación y la existencia de una genuina tradición de escribir estas palabras. En la religión judía se acostumbraba que el estudiante aprendiera de memoria las enseñanzas de los rabinos. Un buen alumno era como una cisterna recubierta que no pierde una gota. Si confiamos en la teoría de C. F. Burney en su obra La poesía de Nuestro Señor 1925, podemos asumir que mucha de la enseñanza de Nuestro Señor fue dada en la forma poética del arameo, con lo cual se hacía fácil memorizarla. Paul L. Meyer, profesor de la Historia Antigua de la Universidad de Occidente del estado de Michigan, escribe: los argumentos según los cuales el cristianismo creó su mito de la resurrección a lo largo de un periodo de tiempo, o que los documentos originales fueron escritos muchos años después del acontecimiento, simplemente no son objetivos. Al analizar la crítica de la forma, Albrecht escribió: solo los críticos modernos, que carecen de método y perspectiva histórica, pueden tejer una red especulativa como aquella con la que los críticos de la forma han rodeado la tradición del Evangelio. La conclusión personal de Ambridge
fue que un periodo de 20 a 50 años es tan insignificante que no permite ninguna corrupción apreciable del contenido esencial, ni siquiera de las palabras específicas de las declaraciones de Jesús. A menudo, cuando hablo con alguien acerca de la Biblia, sarcásticamente responde que no puede confiarse en lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque fue escrita hace casi 2000 años. Abundan los errores y las discrepancias. Respondo diciendo que puedo confiar en las Sagradas Escrituras. Enseguida presento un incidente que ocurrió durante una conferencia en una clase de historia. Yo aseguré que personalmente creía que había más evidencias que respaldaban la confiabilidad del Nuevo Testamento que las existentes en favor de cualquier grupo de 10 obras de literatura clásica en conjunto. El profesor de la clase de historia se sentó en una esquina con una sonrisa burlona, como si estuviera diciendo, «Caramba, vaya, vaya». Yo le pregunté, ¿de qué se ríe usted? De la audiencia suya al hacer la declaración en una clase de historia de que el Nuevo Testamento es confiable, respondió. Eso es ridículo. Bien, realmente aprecio cuando alguno hace una declaración como esa, porque siempre me gusta hacer la siguiente pregunta, la cual nunca me han contestado en forma positiva. Dígame, señor, desde su perspectiva como historiador, ¿cuáles son las pruebas que usted aplica a cualquier obra literaria o histórica para determinar si es exacta o fidedigna? Lo sorprendente fue que él no tenía ninguna prueba. Inmediatamente le dije, yo sí tengo algunas pruebas. Soy de la opinión que la confiabilidad histórica de las Sagradas Escrituras debe ser probada utilizando los mismos criterios con los cuales son probados los documentos históricos. El historiador militar C. Sanders enumera y explica los 3 principios básicos de la historiología. Son la prueba bibliográfica, la prueba de las evidencias internas y la prueba de las evidencias externas. La prueba bibliográfica. La prueba bibliográfica es un examen de la transmisión textual mediante la cual los documentos llegaron hasta nosotros. En otras palabras, al no tener los documentos originales, ¿cuán confiables son las copias que tenemos en relación con el número de manuscritos y el intervalo de tiempo transcurrido entre el original y la copia existente? Podemos apreciar la tremenda riqueza de autoridad del manuscrito del Nuevo Testamento al compararlo con material textual procedente de otras fuentes antiguas notables. Tenemos a nuestra disposición la historia escrita por Tucídides 460-400 a.C., la cual se basa solo en 8 manuscritos que datan del año 900 a.C., es decir, de 1300 años después que él escribiera. Los manuscritos de la historia de Heródoto son de una fecha igualmente posterior y escasos. Sin embargo, como lo dice F. S. Bruce, ningún erudito en literatura clásica estaría dispuesto a escuchar el argumento de que la autenticidad de Heródoto o de Tucídides sea puesta en duda por el hecho de que los manuscritos más primitivos de sus obras que podemos leer fueron escritos 1300 años después de escritas las obras originales. Aristóteles escribió su obra poética alrededor del 343 a.C. Sin embargo, la más antigua copia que tenemos de ella data del 1100 a.C. Eso quiere decir que entre el original y esta copia hubo un periodo de cerca de 1400 años. Solo existen 5 manuscritos de esa obra. César compuso su historia de las guerras gálicas entre el 58 y el 50 a.C. La autoridad de su obra en lo que se refiere a manuscritos se basa en 9 o 10 manuscritos escritos 1000 años después de su muerte. Cuando llegamos a la autoridad
del Nuevo Testamento en lo que a manuscritos se refiere. En contraste, la abundancia del material es casi desconcertante. Después de los descubrimientos de los antiguos manuscritos en papiro que sirvieron como puente entre los tiempos de Cristo y el siglo II, otros manuscritos en abundancia salieron a la luz. Hoy existen más de 20.000 copias de manuscritos del Nuevo Testamento. De la Ilíada, por ejemplo, existen 643 manuscritos y es la obra que ocupa el segundo lugar en cuanto a autoridad de manuscritos, después del Nuevo Testamento. Sir Frederick Kenyon, quien fuera director y principal bibliotecario del Museo Británico y cuya autoridad es indiscutible, al investigar sobre el valor de los documentos concluye: el intervalo entre las fechas de la composición original y la más primitiva evidencia existente es tan pequeño que verdaderamente es insignificante. De modo que el último bastión para dudar en cualquier forma de que las escrituras nos han llegado tal como fueron escritas ha sido destruido. Tanto la autenticidad como la integridad general de los libros del Nuevo Testamento pueden considerarse como definitivamente establecidas. El erudito en Nuevo Testamento griego J. Harold Grigney añade: puesto que los eruditos aceptan como generalmente fidedignos los escritos de los antiguos clásicos, aunque sus manuscritos más antiguos fueron escritos muchísimo tiempo después que los originales y el número de manuscritos existentes es en muchos casos mínimo, queda claro que la fidelidad del texto del Nuevo Testamento está igualmente confirmada. La aplicación de la prueba bibliográfica al Nuevo Testamento nos confirma que, en lo que a manuscritos se refiere, tiene más autoridad que cualquier obra de la literatura clásica. Si agregamos a esa autoridad el hecho de que durante más de 100 años se le ha hecho una intensa crítica textual al Nuevo Testamento, uno puede concluir que se ha establecido un auténtico texto del Nuevo Testamento. La prueba de las evidencias internas. Lo único que ha determinado la prueba bibliográfica es que el texto que actualmente tenemos es el que originalmente se escribió. Todavía queda por determinar si ese documento es creíble y hasta qué punto. Esto corresponde a la crítica interna, que es la segunda prueba que C. Sanders plantea sobre historicidad. En este punto, la crítica literaria todavía sigue la máxima de Aristóteles. El beneficio de la duda se le debe atribuir al documento mismo, no al crítico. Dicho de otra manera, y tal como George W. Montgomery lo resume: uno tiene que oír las afirmaciones del documento que está analizando y no asumir que hay fraude o error, a menos que el autor se descalifique a sí mismo mediante contradicciones o aspectos inexactos conocidos con respecto a los hechos. El Dr. Louis R. Gottschalk, exprofesor de Historia de la Universidad de Chicago, esquematiza su método histórico en una guía que muchos usan en la investigación histórica. Gottschalk señala que la capacidad para decir la verdad del escritor o del testigo le es útil al historiador para determinar la credibilidad. Aunque el testimonio de esta capacidad se encuentre en un documento obtenido por fuerza o mediante fraude o en cualquier otro sentido censurable, o se base en testimonios de referencia o proceda de un testigo interesado. Esta capacidad para bendecir la verdad está íntimamente relacionada con la proximidad del testigo, tanto geográfica como cronológicamente, a los acontecimientos que escribe. Los escritos del Nuevo Testamento sobre la vida y la enseñanza de Jesús fueron redactados por hombres que habían sido testigos oculares de los eventos reales y de las enseñanzas de Cristo, o por personas que relataron lo que le dijeron directamente los testigos oculares.
Lucas capítulo 1 versículos del 1 al 3. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me han parecido también a mí. Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Primera de Juan capítulo 1 versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. San Juan capítulo 19 versículo 35. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. San Lucas capítulo 3 versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Ituria y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia. Esta proximidad a los acontecimientos que se escribieron es un medio muy efectivo para certificar la exactitud de lo que retiene el testigo. El historiador, sin embargo, también tiene que hacer frente al testigo ocular que consciente o inconscientemente dice falsedades, aunque haya estado cerca del evento y sea competente para decir la verdad. Los datos que da el Nuevo Testamento acerca de Cristo estaban en circulación durante la vida de aquellos que vivieron cuando Cristo estuvo en la tierra. Estas personas realmente podían confirmar o negar la exactitud de los acontecimientos. En defensa de su argumento a favor del Evangelio, los apóstoles habían acudido al conocimiento común que se tenía de Jesús, aún al enfrentar a sus más implacables oponentes. Ellos no solo dijeron, mirad, nosotros vimos esto o nosotros oímos que, sino que les devolvieron el reto y justo frente a sus críticos más severos dijeron, vosotros también sabéis acerca de estas cosas, vosotros las visteis, vosotros mismos sabéis acerca de ello. Es mejor que uno tenga cuidado cuando les dice a sus opositores, vosotros mismos lo sabéis. Pues si no tiene razón en lo que dice y si no es exacto, es rechazado inmediatamente y se lo echarán en cara. Hechos capítulo 2 versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hechos capítulo 26 versículos del 24 al 28. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, o los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Con respecto al valor de la fuente primaria de los documentos del Nuevo Testamento, F. Bruce dice, pero los predicadores primitivos no solo tuvieron que vérselas con testigos amistosos,
Hubo otros que estuvieron menos dispuestos, pero que también estaban enterados de los hechos más importantes del ministerio y de la muerte de Jesús. Los discípulos no podían exponerse a las presentaciones de datos inexactos, mucho menos a la manipulación maliciosa de los hechos, pues habrían sido descubiertos de inmediato por quienes se hubiesen sentido satisfechos de poder hacerlo. Pero sucedió todo lo contrario. Uno de los puntos fuertes que surgen de la predicación inicial de los apóstoles es la confianza con que apelan a los conocimientos que tenían aquellos que los escuchaban. No solo dijeron, nosotros somos testigos de estas cosas, sino que agregaron, como vosotros mismos sabéis. Hechos capítulo 2, versículo 22. Si hubiese habido cualquier tendencia a apartarse de los hechos en cualquier sentido, la presencia de posibles testigos hostiles en el auditorio habría servido posteriormente de correctivo. Ernesto Trenchard, durante unos 50 años, enseñó exégesis en España y su magisterio ha llegado a formar escuela. Sus libros sobre esta materia son conocidos en la América Latina, comentando los fragmentos correspondientes a Hechos capítulo 2 versículo 22 y capítulo 26 versículos del 26 al 29. Destaca las amplias repercusiones que las obras de Jesús tuvieron en círculos nada sospechosos de influencia cristiana. Las características principales del ministerio de Jesús eran conocidas por el reiterado testimonio de muchos testigos, favorables o contrarios. Uno que se llama Jesús Nazareno había vivido entre ellos y en los estrechos límites territoriales de Palestina. Había llevado a cabo un ministerio extraordinario. Los milagros eran innegables y formaban parte de la conversación en miles de hogares y puntos de reunión de los judíos. Pedro declara que estas obras eran las credenciales que Dios dio a este varón con el fin de que todos supiesen que su misión era divina. El ministerio de Jesucristo había dejado honda huella en la memoria de los habitantes de Jerusalén, y aún los incrédulos en cuanto a la misión mesiánica de Jesús reconocen que alguien poderoso en palabra y hechos había recorrido los caminos de Galilea y de Judea, y que extraños acontecimientos que nunca se habían explicado satisfactoriamente acontecieron en Palestina. El testimonio de Jesucristo y de sus apóstoles no se llevó a cabo en algún rincón, sino a la vista de todo el pueblo, desde los grandes hasta los pequeños. Will Durant, quien se preparó para la disciplina de la investigación histórica y pasó su vida analizando documentos de la antigüedad, escribe: a pesar de los prejuicios y de los conceptos teológicos preconcebidos de los evangelistas, ellos registran muchos incidentes que, si solo hubieran sido inventores, los hubiera encubierto. La competencia entre los apóstoles para lograr los primeros puestos en el reino, la huida de ellos luego del arresto de Jesús, la negación de Pedro, el hecho de que Cristo no hizo milagros en Galilea, las referencias que algunos de sus oyentes hicieron a la posibilidad de que Jesús estaba loco, la incertidumbre inicial de Jesús con respecto a su misión, la confesión de que Él hizo de ignorancia con respecto al futuro, los momentos de amargura que experimentó, el clamor desesperado que expresó en la cruz. Nadie que esté leyendo estas escenas puede dudar de la realidad del personaje que hay en ellas. Que unos pocos hombres sencillos hubieran inventado en una sola generación una personalidad tan poderosa y atrayente, tan excelsa y ética, y tan inspiradora de una visión de hermandad humana, hubiera sido un milagro mucho más increíble que cualquiera
de los que se registran en los evangelios. Luego de 2 siglos de alta crítica, los bosquejos de la vida, el carácter y la enseñanza de Cristo permanecen razonablemente claros y constituyen el más fascinante rasgo de la historia del hombre occidental. La prueba de las evidencias externas. La tercera prueba de la historicidad es la de las evidencias externas. Lo que se discute en este caso es si otro material histórico confirma o niega el testimonio interno de los documentos en cuestión. En otras palabras, ¿cuáles son las fuentes que existen fuera de la literatura que se está analizando, que comprueban su exactitud, confiabilidad y autenticidad? Gottschall argumenta que la conformidad o el acuerdo con otros hechos conocidos, históricos o científicos es a menudo la prueba decisiva del testimonio, bien sea de uno o más testigos. 2 amigos del apóstol Juan confirman la evidencia interna de los informes de Juan. El historiador Eusebio preserva escritos de Papias, arzobispo de Hierápolis, 130 a.C. El anciano, el apóstol Juan, acostumbraba decir también esto. Y el presbítero, el apóstol Juan, decía esto. Marcos, habiendo sido el intérprete de Pedro, escribió con mucha exactitud todo lo que él, Pedro, mencionó acerca de lo dicho y hecho por Cristo, aunque no ordenadamente. Porque Marcos no había oído al Señor ni lo había seguido, sino, como dije, a Pedro, el cual ajustaba sus enseñanzas según las necesidades y no como si estuviera haciendo una compilación de los dichos del Señor. Por lo tanto, Marcos no cometió errores al escribir las cosas tal como las menciona, y es que puso atención en una sola cosa: no omitir nada de cuanto había escuchado, ni incluir ninguna declaración falsa entre todo ello. Ireneo, obispo de Lyon, 180 a.C., Ireneo fue discípulo de Policarpo, arzobispo de Esmirna, quien había sido cristiano durante 86 años, y fue discípulo de Juan el apóstol. Escribió: Mateo publicó su evangelio entre los hebreos, es decir, judíos, en su propia lengua, cuando Pedro y Pablo estaban predicando el evangelio en Roma y fortaleciendo a la iglesia allí. Después de su partida, es decir, su muerte, que una sólida tradición coloca en el tiempo de la persecución neroniana en el año 64, Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, personalmente nos entregó por escrito la sustancia de la predicación de Pedro. Lucas, el compañero de Pablo, escribió en un libro el evangelio predicado por su maestro. Entonces Juan, el discípulo del Señor, el que se recostó sobre el pecho de Jesús, esta es una referencia a Juan capítulo 13, versículo 25, capítulo 21, versículo 20, produjo su propio evangelio mientras vivía en Éfeso, en Asia. La arqueología ofrece frecuentemente un poderoso testimonio externo. Contribuye a la crítica bíblica, no en sentido de la inspiración y de la revelación, sino por el hecho de las evidencias que provee sobre la exactitud de los acontecimientos que se narran. El arqueólogo Joseph Free escribe: la arqueología ha confirmado innumerables pasajes que han sido rechazados por los críticos por considerarlos antihistóricos o contradictorios de los hechos conocidos. Ya vimos que la arqueología hizo que Sir William Ramsay cambiara sus convicciones al principio negativas acerca de la historicidad de Lucas y llegara a la conclusión de que el libro de los Hechos era exacto en su descripción de la topografía, las antigüedades y la sociedad del Asia Menor. F. Bruce dice que donde se ha sospechado que Lucas fue inexacto y la exactitud ha sido vindicada, la evidencia de alguna inscripción, evidencia externa,
Se puede decir legítimamente que la arqueología ha confirmado los datos del Nuevo Testamento. A. M. Sherwin White, un historiador clásico, escribe que, para el libro de los Hechos, la confirmación de su historicidad es abrumadora. Continúa diciendo que cualquier intento de rechazar su historicidad básica, aún en materia de detalles, ahora puede parecer absurdo. Los historiadores romanos hace mucho tiempo que lo consideran verídico. Después de intentar personalmente aniquilar la historicidad y la validez de las Sagradas Escrituras, he llegado a la conclusión de que son históricamente fidedignas. Si alguna persona descarta la Biblia por no considerarla veraz en este sentido, tendrá que descartar casi toda la literatura de la antigüedad. Uno de los problemas que constantemente enfrento es la intención de muchos de aplicar un patrón o prueba a la literatura secular y otra a la Biblia. Tenemos que aplicar la misma prueba si la literatura que se investiga es secular o religiosa. Habiendo hecho esto, creo que podemos decir la Biblia es fidedigna y su testimonio acerca de Jesús es cierto. El Dr. Clark H. Pinnock, profesor de Teología Sistémica en la Universidad Regent, refiriéndose a la Biblia, declara: "No existe un documento del mundo antiguo cuyo testimonio sea un conjunto textual e histórico tan coherente y espléndido, que ofrezca una combinación tan monumental de datos históricos, los cuales permiten hacer una decisión inteligente. Una persona intelectualmente honesta no puede desechar una fuente de esta clase. El escepticismo con respecto a las credenciales históricas del cristianismo se basa en un prejuicio no razonable que se opone a todo lo sobrenatural".